Muy buenas noches. Tenemos el agrado, la alegría de las risas de un gran poeta eh, de San Ramón. La revista cultural Besania te da la bienvenida, Gustavo. Buenas noches. Muy buenas noches, Faustino, y muchas gracias tanto a la revista como a vos por incluirme en esta iniciativa y pues sacar el ratito para poder externar y poder compartir un ratito de palabras, de criterios y de experiencias en torno a esto que nos hermana y que nos une, que es la literatura y en concreto en mi caso pues la poesía. Muy feliz y muy contento de esta oportunidad y como te digo de poder compartir un ratito sobre pues, las inquietudes y las experiencias del quehacer literario pues, al que me he dedicado desde hace un tiempo para acá. Exacto, y lo has hecho en muy buenas lides, tengo entendido, y de lo poco, reconozco, de lo poco que he leído tuyo, me ha gustado mucho. Uno que está en esto más o menos llega como a saber un poquito sobre la estructura y sobre el contenido. Y el trabajo tuyo es un trabajo muy bello, sobre todo porque es poesía, ¿verdad? Hay unas grandes variantes con respecto a la narrativa, pero en la poesía tuya es muy bella, Gustavo. ¿Cómo te iniciaste, por cierto, en la poesía, Gustavo? ¿Estabas en la Siempre, escuela? ¿Estabas en el colegio? siempre ha existido o existió la inquietud más que todo como del tiempo de secundaria. Fue Mm. ahí donde pues yo empecé tal vez más ávidamente a buscar y a hacer lecturas y pues también con ciertas inquietudes sobre querer escribir y plasmar algo. Lo que pasa es que nunca lo hice en forma en ese tiempo y tampoco en mucho tiempo después, aunque sí seguí como tal vez un lector constante y siempre buscando lecturas que me parecieran interesantes y que me recomendaran, y aunque esa inquietud, como te digo, existía desde el tiempo de secundaria, yo empecé formalmente o empecé ya a escribir mucho más en forma en el año, a partir del año 2010, cuando en ese momento tenía 37 años, más o Mm. menos, no, no, 34 años, perdón, en el 2010. Ahí fue donde Claro. empecé como allá a ir haciendo un trabajo que además lo guardaba o lo iba este, archivando y lo iba trabajando y iba también pues con esta inquietud y también en ese momento me empecé a involucrar más en el año 2010 en adelante pues con algunos elementos del sector literario, ¿verdad? Costarricense. Fui conociendo un poco más el sector propiamente tal y ahí pues ya me enrolé como a seguir tratando de practicar o de ejercer este oficio de la escritura ya de una manera más constante y más disciplinada. ¿Con qué iniciaste? ¿Qué lectura, digamos, como iniciativa tuya o alguien vio que escribías poesía o tenías inquietudes y te recomendaron ese primer nombre del poeta? Curiosamente, de lo primero que yo empecé a leer en ese momento, o más, ya como más, con más fervor, por así decirlo, en 2010 y de ahí en adelante, de una manera, como te digo, más programática, inclusive no fue concretamente poesía, aunque hay mucha poesía en su narrativa, pero sí empecé a darle un seguimiento bastante grande o bastante al menos constante a la obra de José Saramago. En ese Ah, momento, en ese momento cautivó mucho mi atención y le he dedicado bastante, le dediqué bastante a varias de sus novelas. Inclusive, como te digo, considerando que dentro de esa narrativa de Saramago hay muchísima, muchísima poesía, ¿verdad? Y de ahí en adelante,
pues también ya por el contacto con el sector y demás, sí empecé tal vez a leer en aquel momento poetas que fueron en mucho, empecé por recomendación con algunos centroeuropeos como Szymborska, como Milós, como Transtromer, gente de una poesía pues muy depurada. Y sí también me he mantenido muchísimo leyendo narrativa porque yo considero que esa narrativa alimenta mucho mi poesía. Claro, Ya claro, podemos ver, a mí me encanta también, y mucho de mi trabajo trato de mantenerlo en cierta zona gris conforme lo he ido depurando. O sea, me gusta que no sean formas poéticas clásicas ni muy en ese sentido tradicionales, sino que me gusta mucho incursionar en formas grises entre narrativa, ensayo y poesía para expresar mi poesía, justamente. Lo que hago es que predomine en ella la poesía al final o la intención poética, pero sí me gusta mucho alimentarme de esas vertientes. claro. Tao, ¿y tuvo que ver algo el amor, la amistad, alguna pareja, alguna situación en especial que te haga escribir? Como yo siento que como detonante no, digamos, como detonante Ok, de inicio no. Lo que sí no he podido después de haberlo iniciado de manera más programática o más ritual ya de haber empezado a escribir, es que sí no he podido evitar incorporar muchas de las cosas que vivo o que percibo, pero no las incorporo de manera o trato de no incorporarlo como de forma de querer contar eso, o de querer contar eso que vivo o que estoy viviendo, sino que se convierta a veces en una experiencia que se vierte tal vez como de una forma más prismática, un poco diferente, tal vez no contando lo que me pasa o lo que percibo, sino ciertos impulsos que en mí produce, pero sí aprovechando mucho esa experiencia de lo que me va ocurriendo o de lo que claro. voy viviendo como hechos históricos concretos, tanto mío como de la gente que me rodea. 4 libros de poesía publicados. Sí, señor. ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál es El el primero? primero, el primero de los libros fue Dialéctica de las Aspas en el año 2014. Lo tenés aquí cerca, lo Y tenemos aquí cerca. está este librito, Dialéctica de las Aspas, es de editorial EUNED Ajá. y del año 2014. Y nos leerías un poema que a vos te Claro, parezca el más, el primer poema tuyo ahí, en el ese primero, libro. es, el primero escrito, o el, o Ahí, el, sí, en tu o el libro. poema. Sí, pero cuando te dices el primero, ¿te referís al primero escrito de ellos o El primero al... escrito de ellos. Ok, este fue al menos de los primeros en mucho, tal vez no ubique cuál fue el primero, pero sí fue de los primeros, es un poema Ok, pequeño que se titula Cuestión de Valía ok. y dice así, Cuestión de Valía, no sé si has notado, mamá, que aquí nunca se ven los aviones, ni siquiera se escuchan. Se alejaron en bandada desde antes que decidiéramos tragarnos el llanto. Sus prudentes pilotos no tomaron el riesgo de volar sobre lo nuestro. Buscaron otros lugares donde valiera la pena desplomarse. Wow. Ese es Y de los poemas. cuando ya armaste el libro, el poema que dijiste, este poema tiene que ir aquí en este libro. Ajá. Una decisión de esas. ¿Cuál es? Evidentemente, el poema rector de este libro, que además es el que lleva su título, es también otro poema pequeño que aquí en la estructura del libro se acomodó más bien como corolario en el final Ajá. y que se titula
se titula Dialéctica de las aspas, justamente Ajá. igual. Y este dice, tesis, el ventilador me enfría la nuca y abate el pedazo de cosmos que existe entre mi espalda y la pared, mientras se esparcen jubilosos los virus que algún día derribarán mis resistencias. Antítesis, hace tanto calor que no me importan los contagios. Síntesis, mi abuela siempre dijo que de algo hay que morir. Sí, Entonces, la poesía, siempre he sentido que la poesía, al menos ramonense, por decirlo de una manera, no es, no es así, pero de lo que yo he logrado percibir, es una poesía, toda poesía es humana, pero esa es como más del carbón, del tizne, es una poesía más de hogar, más, más pegado al vientre de la madre. Eh, por eso es muy interesante esta literatura tuya. El segundo libro, Gustavo. el segundo libro fue con editorial Uruk, Ajá, eh, es del año 2016 y es Círculo de Diámetro Variable, ok, publicado en agosto de 2016. ajá, En este libro, digamos, respecto del primero, yo considero que Dialéctica de las Aspas fue un libro de ópera, pues prima, ajá, donde tiene un carácter mucho más antológico, mucho sí, más es un grupo de poemas que aunque tienen un hilo conductor, no es tan marcado como el caso de Círculo de Diámetro Variable, donde yo empiezo a experimentar otra de las cosas que me fascina hacer en poesía, que son secuencias. ok, Y aquí empecé a experimentar con secuencias de tal vez como gracias. de bajo calibre, secuencias pequeñas, que ya después en los otros libros se van desarrollando pues mucho más ampliamente, pero sí, inclusive de ahí deriva el título. El círculo Ok, de diámetro variable se refiere a una forma de secuencias que por eso son de diámetro variable, porque se van ensanchando y se van agrupando de una forma dinámica entre ellas. Entonces, por ahí es donde viene el juego con el título. entonces crees que este segundo libro ya empieza a darse, digámoslo así, la plataforma del poeta Gustavo Arroyo para continuar un discurso. Sí, creo que lo decís muy bien. Creo que en ese segundo libro están los rudimentos de una forma de mantener ya un proyecto a la hora de escribir, de Claro, pensar claro, en el escribir como un proyecto de una obra, que esa obra tenga un contenido y que ese contenido sea un conjunto. claro. Gustavo, léenos un poema de este libro. De, vamos a ver, pantalla triple. Esta y todas las veces vemos sobre la pared tan solo lo ansiado. Nos reunimos en el único cuarto de la casa que tiene dispuestas dos camas con las cabeceras hacia el sur por aquello de los terremotos. Vivir sobre el cordón de fuego implica precauciones. Las dos camas son un lujo, pues ofrecen tres paredes disponibles. No esperamos anotar el parecido de las sombras, sino que de antemano decimos ver lo que queremos, desde desechos de césped hasta brazos desprendidos en un dudoso accidente. No somos de conejos y patos, ni de los simplismos que nacen cuando el juego es el motivo. En cada sombra vertemos la oquedad de las piezas que ansiamos a la vista. Nunca hay función de títeres espectrales. La naturaleza muerta es lo nuestro, preferiblemente si pocas horas antes aún vivía. Wow, claro, claro. No,
¿Tiene que ver algo la bohemia o vivís una bohemia como poeta? No, no tanto, no tanto como quisiera. No, no, pues Bueno, sí, pareciera que sí. Ah, sí, sí hubo tal vez en un momento anterior un poco más de vida nocturna y demás, pero no ha sido como una constante. Lo que pasa es que sí soy mucho como de la reunión de la tertulia, de esta forma de bueno un poco más del grupo y de cierto pues compadrazgo, de cierto concubinato ahí cultural sí, digamos, sí, se puede decir que de una bohemia, pero tal vez como no, o muchas veces con el concepto de bohemia, a veces la gente piensa que es simple desenfreno y sí, entrega al mundanal ruido, pues no, en mi caso, sí hay un buscar esta agrupación o esta vida nocturna o esta vida de tertulia, y nunca negar pues una buena conversación, eso sí. claro, claro. Te hice la pregunta porque la verdad que en lo que hemos escuchado no hay esa bohemia, hay un concubinato que vos decías más, más, más humano, ¿verdad? Más, menos de pecado. Hay que esperar los otros libros, ¿verdad? Gustavo, vamos al tercer libro, a ver si acaso encontramos el pecado. El tercer libro es también de Editorial Leonel, Ajá, Leonel son tres, ¿verdad? Solo el anterior es de Uro. Este también es del año 2016 y ya en este sí hay una forma, como te digo, mayor. Inclusive aquí ya las secuencias que integran el libro están conformadas dentro de secciones específicas claro. y entonces sí conllevan ya pues una forma de proyecto un poco más avanzado y que busque ser armónico en sí mismo también. Se ¿Cuál llama es Los el Amores, título, Gustavo? se llama Los Amores Imaginarios, Ajá, justamente por una película del actor canadiense Javier Dolan que lleva ese nombre. Y en algunos momentos cuando me han tocado hablar de este libro siempre me han preguntado si tiene que ver o si tiene alguna relación muy profunda con la película y yo he dicho que sí, pero no en la forma en que la gente pudiera pensarlo. Y creo que antes te dije algo un poco de eso. Yo tuve contacto con la película de Javier Dolan y me encanta la película, es una película que me gusta muchísimo y que creo que es una obra muy, muy buena, pero el libro lo elaboré no a partir de la historia de la película, sino a partir de ciertos impulsos reflexivos que produjo en mí la misma película. Entonces, por ahí es donde va el asunto. La película da como la chispa fundante claro. de impulsos creativos que lleva el libro y por eso lleva ese nombre. ¿Cuántas secciones tiene este libro? Este libro tiene 5 secciones. No. Y cada sección tiene un título. Sí, claro, de esas secciones, vamos a ver, las llevan este orden y estos títulos. La primera se llama La oscuridad común de las ciudades. La segunda se llama Entre metafísica y barbarie. La tercera se llama Los amores imaginarios, propiamente tal. La cuarta, Regresiones. Y la quinta se denomina ¿Dónde quedó la inocencia? Esas son las 5 secciones que integran el poemario. Bueno, pues nos vamos a dar el lujo hoy de escuchar un poema de oscuridad de la tercera Tercera, sección de Los ujú. Amores Imaginarios
y del quinto, y de la quinta sección, que es inocencia. ¿Te parece, Gustavo? Perfecto. En Léenos la, ter- uno, en la perdón. tercera sección, en la tercera sección es la que se denomina propiamente tal los amores imaginarios. Ok, Esa es ok. Entonces, es de la primera, de la oscuridad. primera, que es la oscuridad común de las ciudades. Ajá, nos lees un poema de ahí. Perfecto, con muchísimo gusto. Que Gracias. por cierto es uno de mis poemas preferidos de este libro. Ok, ok. Se titula Prenoms. eh, Prenoms. Fred, sobre la cuerda exterior de la ironía, baila un tango con el hermano de su novio recién difunto. En aquella ciudad se habla francés, aunque se encuentra lejos de Francia, tan lejos como si un desierto azul se levantara entre ambos territorios. A veces hablo de Fred cuando en realidad quiero hablar de mí. A veces hablo de otras ciudades porque estoy hundido en esta más allá de las rodillas. Creo que el único destino es seguir hundiéndome hasta que la arena me llene la boca, hasta que tenga que comer aceras y vitrinas. Como en la vieja Buenos Aires, no debe cuestionarse el baile entre hombres. Hace casi 100 años que la intuición muscular atropelló su presunta indecencia. A veces soy Fred y no quiero serlo. De hecho, siempre lo soy, pero nací para esconderme de ese nombre de 4 letras y lo disimulo con seudónimos que encuentro en los libros que me sirven de cama. No estoy en Burdeos ni en Toulouse, quedó claro desde el inicio, y yo, aunque Fred, ahora me llamo igual que Clint y Mahler. Confieso que esta noche no tengo con quién bailar. Wow, muy bueno. De la tercera sección, los Me ha dicho que amores imaginarios. de los amores imaginarios, vamos Ajá. a... Uno, tengo miedo de los amores imaginarios y de los amigos que viven en la casa donde nacieron sin ningún respeto por la evolución y la historia. Me cansé de las lecturas ensayadas y de la gente que se complace con lo que escribe. ¿Quién dijo que escribir debe llevar a la complacencia y no más bien al estrujamiento de las diferentes vidas que conforman la única que gastamos? La eterna disyuntiva entre para qué escribir y por qué no hacerlo. Escribir para acrecentar el pánico. Y hay una vena abierta que juega a acabar las cosas de pronto, brevemente, con el apuro de los satélites tan superior al de los planetas, tan inferior al de los electrones. Acabar las cosas de pronto, de manera inesperada, como cuando nos distraemos por un instante y malogramos la masturbación que nos entretuvo el cuarto de hora. Un movimiento de más que echa a perder los 300 anteriores. Miedo a ese movimiento y al de los ojos que estamos seguros de que nos miran cuando nos vemos obligados a caminar por la calle. Miedo a la esquela y al epitafio, a la posibilidad de que el fruto carnoso esté infectado en el centro con el caldo de muchos gusanos, al aguijón que imprime la abeja junto a sus entrañas. Miedo a tener que morir como única garantía de supervivencia, miedo y cansancio, los dos colores de la bandera de un territorio que se aproxima a raudales en franco desafío a las coordenadas comunes. Cansancio de mi olor, del olor de mis ingles que con ayuda de mis manos se me ha hecho vicio explorar en lugares públicos, del olor de mis manos que cuando no huelen a mis ingles huelen a desinfectante o alcohol, del olor de mi camiseta con el que siempre me encuentro en la parte más sorda de las madrugadas. Ante todo y por todo, miedo de mí, cansancio de mí. Muy bueno. Y la última sección, inocencia. La última sección es ¿dónde quedó la inocencia? Ajá. Vamos a... Este es también uno de mis poemas
preferidos del libro, porque intenta congeniar esta parte de la inocencia infantil con algunos elementos que van mucho más allá, tal vez, de esa misma inocencia. El título es Ventajas del oportuno aseguramiento contra riesgos infantiles. El horror de los caballos de carrusel consiste en que no parpadean sin importar el número de revoluciones. Para él, al menos en eso consiste. Plástico pocas veces, fibra de vidrio la mayoría, tornillo y ensamble, la magia infantil descansa sobre un círculo enorme de pasto quemado. El carrusel es un taladro sin broca, un pelador de cítricos que gira siempre hacia la derecha con sus caballos ebrios de exactitud. El niño monta la falsa bestia para orgullo de su madre y burla de los demás. El caballo es más duro y frío de lo que el niño supone. Sin embargo, el inicio de la marcha le impide una protesta ensayada fuera de hora. Pobre centauro de corta imaginación, que sin advertir la maquinaria por encima del divertimento, arde en pánico debido a los ojos fijos de los caballos libres que se mueven a su izquierda. Todo acabará en desmayo y sutura. Muy bien, Gustavo. ¿Qué otra fuerza has tenido para escribir poesía o para escribir esto dentro de la estructura de la poesía? Vos que sos un abogado, ¿qué es lo que más te llama a escribir poesía? En realidad, más que impulsos, como hablábamos antes o como preguntaste antes, de hechos fundantes o de experiencias fundantes que me llevaran a escribir, que me preguntaste que si tenía que ver con algún amor o con algún Ajá. acontecimiento específico, creo que a mí una de las más grandes motivaciones para escribir poesía es un intento de reflexión que se vuelque en poesía, pero que es un intento de reflexión que siempre ha ondeado en asuntos reflexivos sobre elementos psicológicos y filosóficos. Creo que mi verdadera motivación para escribir poesía, y lo hablábamos antes, es elaborar discurso de muchas de las inquietudes que tengo y de muchas de las situaciones que pienso y tratar de buscar cómo hacer encajar esto en un lenguaje poético e inclusive en una secuencia poética que a partir de una elaboración de experiencias y personajes poéticos pueda yo ir incorporando esos elementos propios del discurso y de la reflexión. Creo que en mí es una de las cosas más fuertes que me mueve a escribir, esa necesidad reflexiva y de discurso. Claro. El cuarto libro, Por eso por eso te decía antes, perdona que te interrumpa, ¿sí? que hay formas de mi poesía o que hay elementos que se acercan en la zona gris al ensayo, que hay otros que se acercan en la zona gris a la narrativa, por lo mismo, porque como la inquietud tiene que ver mucho con vertir esas reflexiones o esos procesos discursivos, entonces muchas veces pues toman formas también muy cercanas a la poesía, pero que no son auténticamente formas tradicionales de poesía. Ok, ok, Inclusive por eso me gusta muchísimo incursionar también en el poema en prosa, es algo que me gusta mucho y con lo que me siento muy libre, pues por lo mismo, lo que me ayuda mucho más a elaborar esa forma de discurso que te decía. claro. El cuarto libro, El cuarto libro es de EUNED también, como te decía, que 3 de ellos son de EUNED, es Los Elementos Nobles, es el más reciente, este es del año 2018. ok, Y ya en este libro, que es una de las situaciones de él que más me gusta, sí hay toda una hilvanación de una historia o de
una historia central que tiene un personaje que se va, No, no, está bien. que en este libro Ajá, ya hay como una secuencia mucho más avanzada ajá, con una historia o con una serie al menos de hilvanaciones de historia de un personaje central que van ajá. ocurriendo y entonces que sí, sí ya lleva un proceso, digamos, mucho mayor de esta parte secuencial de la que hablábamos. Ok, ok. Está dividido en secciones. Está dividido en 7 secciones. Ajá, Cada una de ellas tiene 7 poemas, son ajá, 49 poemas, y esas secciones llevan el nombre, cada una, de uno de los elementos de la tabla periódica que se refiere a los gases nobles, ok, sin que en ningún momento, además del nombre, se hable de ellos. O sea, aunque el libro se llama Los elementos nobles, y esté titulada cada sección con el nombre de uno de los elementos nobles de la tabla, es una suerte de titulación desvinculada donde el contenido nunca se va a referir a esos elementos. ok. Podría pedirte un poema de la sección número 7. De la sección número 7, que es la última, esa sección se denomina Oganesón, que es el nombre del último de los gases nobles, Ingratitud de la isla, así se Ok, denomina. Y podríamos ver ok. entrevista con el suicida. Wow. El suicidio es una forma de expiación gozosa. Así me lo enseñaron en aquellas reuniones a las que asistí clandestinamente. Uno puede matarse a placer con diversas armas construidas a partir de una piedra, algo así como ejecutar la técnica de David contra Goliat sin que esté presente el gigante, ejecutor y víctima confundidos en única presencia, onda que debe funcionar como un boomerang partido en dos. Esto puede ocurrir en cualquier isla de elección o bien sobre tierra continental. Uno puede matarse de una forma aún más limpia sin necesidad de armas externas e hipótesis improbables mediante el uso del propio cuerpo como arma. Eso hacen los que saltan desde un puente cuando reúnen el valor necesario. Escogí la segunda opción, pero la caída solo logró arrancarme las piernas. Ahora alguien me asiste por lástima. Híjole. Muy fuerte, Sí, sí, muy fuerte. hay varios poemas ahí que van por esa dinámica de crudeza. Sería mucho atrevimiento decir que después de esas lecturas tuyas, y ese ha sido uno de mis intereses, oírte eh, recitando los poemas tuyos, sería mucho atrevimiento decir que vas como hacia la narrativa, hacia el cuento o hacia la novela. No, no, no es atrevimiento. Lo que pasa es que es un paso que yo no he querido trabajar con mayor seriedad. O sea que no me siento todavía para dar ese paso. Todavía me siento muy cómodo en poesía y todavía creo que quiero hacer cosas en poesía hasta poder o antes de ya tratar de ir sobre narraciones más extensas o más pretenciosas. Todavía el elemento poético sigue dominando mucho lo que escribo y por esa forma de que te decía antes, de predominio de la intención, pues sigue predominando esa intención poética, al menos todavía en mi impulso de escribir. Ok. Una, una, una pregunta un poco rara. ¿Te gustaría, crees que si estuvieras en San José como capital, Ujú. te desarrollarías más como poeta o estás en el confort de San Ramón? Creo que, creo que ni una ni otra. O sea, si bien es cierto que hay mucho más mundo cultural en San José y más oportunidades
también es lo cierto que no por estar en una zona de confort, pero en mi trabajo acá me siento bastante bien, porque creo que uno de los elementos que trato de mantener y desarrollar es pues cierta disciplina, y esa es una disciplina de trabajo en la que creo que no influye tanto en el proceso del estar o no en la capital o en un mundo más cosmopolita. Lo que sí podría hacer es que allá tuviera mucho más, no tan, que el estar allá no tanto influyera en el proceso poético, y sí en una mayor proyección. Eso es evidente que sí podría ser, ¿verdad? Por una cantidad mayor, pues, de actividades y de facilidades. Claro, Entonces yo claro. pienso que tendría que más que ver con proyección que con mi proceso poético. Ok, ok. Gustavo Arroyo, ¿viene un libro de camino? Sí, hay un proyecto, hay dos proyectos que ya están terminados, que estaban en etapa de revisión este trabajo que realizamos, pues, los autores con los libros, que es de terminar de convencernos a nosotros mismos de los libros, Sí. pues darles trabajo y trabajo que vaya limando en ellos el impulso para ir puliendo una obra mayor. Y sí hay dos proyectos formalmente terminados ahí que ya pueden andar o que andan buscando pues vida editorial. Y podemos saber los títulos. Sí, No. claro. Ah, bueno. Ok. Contanos los títulos. Uno, el primero de ellos, el más anterior, el anterior de ambos, se denomina el manuscrito Voynich. Y un segundo proyecto se llama Entre plumas y escamas. Esos son los proyectos que están ahí, como te digo, en una etapa ya pues bastante avanzada de conclusión, si no es que concluidos pues totalmente. ¿Dónde nacen estos títulos, Gustavo? El manuscrito Voynich tiene que ver con el famoso manuscrito que no ha podido ser traducido, ¿verdad? Un manuscrito que se encontró hace cientos de años y que es una enigmática porque no ha podido encontrarse el código de traducción. Entonces juego con eso poéticamente. Y el de Entre plumas y escamas es una historia de un hombre y una mujer que son sus historias por separado, encontrándose eh, conforme avanza el proyecto o el poemario. Esas historias se van haciendo más angostas hasta que ambas se unen. Y ya sí tiene que ver, el título tiene que ver un poco con la dinámica de lo que le pasa a él y lo que le pasa a ella, que ya sí no podría explicar sin revelar la dinámica del asunto concreto del libro, pero que tiene que ver con eso. Es la historia por un lado, la historia de un hombre y por un lado, la historia de una mujer que se van dirigiendo hacia un punto común mientras se van haciendo cada vez más angostas. Gustavo, ¿qué le dirías a las nuevas generaciones de poetas, a pesar de que sos un poeta joven y que, pero ya tenés una madurez, digamos, de 4 libros, aunque los escritores o los poetas nunca terminamos de crecer? Pero ¿qué recomendación darías a las nuevas generaciones que intentan escribir poesía? Fundamentalmente, que crean en lo que están haciendo. O sea, es necesaria mucha independencia, es necesaria mucha lectura, pero es necesario como desmarcarse para no, a veces es preciso desmarcarse para no hacer lo que se hace grupalmente, sino para llevar como el propio tono, la propia intencionalidad y la propia obra. Entonces, ante todo recomiendo a la gente creérselo, desarrollar haciendo, y ante todo y fundamentalmente, que es algo que es como un estribillo, lo que es necesario, es fundamental seguir leyendo y buscando buenas lecturas. Eso alimenta demasiado más, ¿verdad?
ante todo esto, tratar de imprimir tu sello, de el rumbo que se va elaborando, que se va reconociendo, y tratar de poner como ese sello, esa decisión propia, creyéndosela y desmarcando tal vez mucho, mucho del medio en general y tratando de desarrollar la propia obra. Perfecto. Gustavo, Revista Cultural Besania te da las gracias por esta participación tuya. No, muchísimas gracias, como les digo, tanto a la revista como a vos por haberme tomado en cuenta y por haber pues compartido este cúmulo de impresiones y de lecturas que hemos compartido con muchísimo gusto. Aquí el honrado soy yo más bien por permitirme pues hablar un poco de esto que tanto me gusta, que es pues la literatura y la poesía y la literatura en general, ¿verdad? De acuerdo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Faustino, muchas gracias. Pura vida.